filósofo Nietzsche decía que si miras directamente al abismo, el abismo siempre te devuelve la mirada. Hoy tenemos a alguien que su día a día es mirar directamente el lado más oscuro del ser humano. Investiga crímenes, de hecho es segunda generación de expertos en crónica negra en España. Le vemos todas las semanas prácticamente en algunos de los programas de más éxito de nuestro país. Por desgracia, quizás ya uno de los últimos supervivientes del periodismo de sucesos nacional. Y él es Paco Pérez Caballero, el señor de los crímenes. Así es, querido amigo. Oye, encantado de inaugurar este canal de YouTube contigo. No sé si soy el último superviviente del periodismo de sucesos, espero que no, ni mucho menos. Pero es verdad que los grandes periodistas de sucesos están en peligro de extinción. Quedan unos pocos, se pueden contar con los dedos de una mano. Y yo intento seguir ese camino, pero en un mundo cada vez más complicado para los medios de comunicación e incluso para la información de sucesos, que si mi padre estuviera vivo, de verdad que estaría absolutamente sorprendido por la deriva que tiene este tipo de información, que él siempre decía que era la información más ecuánime, más justa que hay, porque solo hay dos bandos, los asesinos y las víctimas, ¿no? Pues bueno, incluso en este tipo de información ya hay más bandos. Es una cosa absolutamente impresionante. Pero ahí tratamos de seguir haciendo lo que yo creo que es una labor imprescindible y es informar a la gente de lo que ocurre. Para empezar y por poner las cartas sobre la mesa, te quiero hacer una pregunta que creo que condiciona la forma en la que trabajas. ¿Existe el mal o solo existen personas que toman malas decisiones, cerebros dañados? Esta es una de las claves. Creo que durante mucho tiempo nos han intentado explicar que el mal no existe, que no hay gente malvada, sino, bueno, circunstancias. Y de hecho, te habrás dado cuenta de que cuando ocurre un suceso, todo el mundo llega corriendo a socorrer al asesino, a ver cuáles son sus circunstancias, a ver si es que ha tenido una infancia difícil o vive en una situación complicada y eso le ha llevado a matar a la víctima, ¿no? Esto es prácticamente el ridículo absoluto, ¿no? Y el fracaso de una sociedad, porque hemos pasado de linchar a los asesinos y colgarlos a darles abrazos y besos. Y la virtud, ya lo decía Platón, está en el término medio, ¿no? La maldad existe. Cualquier persona que se dedica al mundo del crimen y del suceso, cualquier periodista de estos clásicos a los que nos referíamos, te lo dirán. Es evidente cuando uno está enfrente de una persona malvada, en el extremo, una persona que ha cometido varios asesinatos o que ha matado a su mujer salvajemente, no hay duda alguna. Y precisamente tenemos que luchar contra ese concepto de que todos somos buenos por naturaleza, porque eso nos deja desprotegidos. Es algo que tenemos que devolverle a la sociedad, ese concepto de que, oye, hay gente que, por las razones que sean, que eso se puede analizar y se debe analizar, eligen el mal camino. Normalmente es porque les interesa, porque creen que por ahí tienen más posibilidades de ir al lugar donde ellos se dirigen, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados y creyendo que todo el mundo es bueno, que realmente hay algunas cosas que empujan a cometer el crimen y para nada. Oye, devolvamos esa responsabilidad a cada uno. Todos somos conscientes de lo que hacemos, salvo contadísimos casos en los que se puede decir que hay una enfermedad mental que incide de alguna manera en la capacidad de decisión, pero en general son perfectamente capaces de decidir lo que hacer, lo que no hacer. El que mata a su mujer la mata porque quiere matarla, el asesino en serie lo hace porque le produce placer, el violador va a buscar algo que de otra manera le resultaría mucho más difícil de conseguir y esta es la verdad. Ahora, preferimos a veces vivir en un mundo lleno de unicornios y de eh, arcoíris y decir que, bueno, que con un abrazo y con un beso pues podemos vencer en todas las guerras, ¿no? Y también quizás hay una idea muy extendida de que no puedes ser víctima y verdugo a la vez, ¿no? Cuando se comete un crimen muchas veces se trata de justificar lo que ha hecho el criminal, aludiendo a una infancia difícil, a situaciones traumáticas, y nos cuesta a veces conciliar esa idea de que una persona pueda haber sido víctima, pero eso no quita que también en otras ocasiones sea verdugo y sea responsable de sus decisiones. Exactamente, es eso. Se trata de ver al tipo que ha cometido un crimen salvaje
como una víctima de la sociedad. Ya lo decía Extremoduro en aquella canción que decía: "No soy yo, señoría, es la sociedad", ¿no? Haciendo una broma de eso que decían algunos delincuentes, que, oye, que estoy aquí porque me ha empujado la sociedad. Cualquier persona con un poquito de criterio verá que, por suerte o por desgracia, hay personas que viven en situaciones muy difíciles y la enorme mayoría de estas personas no solo no hacen daño a nadie, sino que encima mejoran, acaban convirtiendo ese entorno en positivo. Si hay una persona que ha sido maltratada por su padre, pues se esfuerza en ser un gran padre para su hijo y demás, ¿no? Pero hay un pequeño porcentaje que opta por el mal. Y en estos hay algunos que han tenido una infancia difícil y otros que han tenido una infancia maravillosa. Por ejemplo, me acuerdo del asesino de ancianas de Santander, que siempre estaba hablando mal de su madre. Bueno, pues eran varios hermanos y todos estupendos. El único que se convirtió en un asesino en serie malvado y salvaje fue él. Pues algo tendrá de responsabilidad. Pero es que es muy importante explicar que en nuestra educación hoy intentamos que nadie tenga responsabilidad de nada. Es decir, si nuestros hijos suspenden es por los profesores, por el sistema, no es porque ellos no estudien, porque ellos no se hayan esforzado, porque ellos no tengan capacidad. No, no. Ellos no tienen responsabilidad de nada. Y así todo. El asesino tampoco tiene responsabilidad de nada. Si no encontramos trabajo es pues porque la sociedad está muy mal, no porque nosotros no nos hayamos formado o porque no busquemos en los sitios correctos. Es decir, el lenguaje lo que hace es decirnos que, oye, no somos responsables de nada. Así que todo es mucho más fácil. Y cuando uno comete un error, como matar a unas cuantas personas o violar en serie, pues resulta que es un error, no se estaba dando cuenta este personaje de lo que estaba haciendo y la sociedad tiene que socorrerlo inmediatamente, poner 8 o 10 psicólogos a trabajar en esa mente, intentar que, por supuesto, pueda haber los partidos de fútbol dentro de la cárcel, que tenga una piscina donde ejercitarse. Todo esto es lo primero, la preocupación fundamental, ¿no? Y a la víctima, pues bueno, oye, las víctimas ya han muerto, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Es un poco la sensación general que tiene todo el mundo y también la que se produce cuando uno va a hablar con las víctimas, que se declaran abandonadas. Al principio, cuando la prensa va, esta denostada prensa, ¿no? Pero que tiene estas cosas buenas, que es que ponen el foco en una cosa concreta, pues bien, se atiende a la víctima, se explica lo que ha ocurrido, se busca la resolución del caso, pero cuando se van los focos, ahí se queda la víctima y a nadie le importa o a nadie le parece o nadie parece interesarse por las víctimas, pero el asesino sí, el asesino desde el primer momento, minuto uno, Es verdad. recibe un tratamiento, estamos pensando cómo lo vamos a devolver y algunos vuelven a la sociedad pues, en un ratito, ¿no? Y sin que nadie certifique de manera como si fuera un perito, ¿no? Diciendo, no, es que ya está recuperado. No, no, es que ha cumplido. Aquí le han caído 15 años, pues, buen comportamiento se ha quedado en 7 y bueno, pues ya no podemos hacer nada más. ¿Qué nos piden, no? Y dentro de 2 días, pues vuelve a violar o a matar. Y entonces, ¿cómo no lo podíamos pensar? Él había cumplido, ¿no? Como dijo el célebre ministro Marlaska con el caso del niño de Laredo, ¿no? Bueno, se ha cumplido la legislación vigente, ¿no? Y Ya. no podemos pedir nada más. ¿Y tú por qué crees que vivimos tan de espaldas a todo lo que nos genera inquietud? A la vejez, a la muerte, a la enfermedad, bueno, al tema del que hablamos, al crimen, a la existencia del mal. Yo creo que es una cuestión de comodidad. En general, al poder no le interesa que se hable del crimen porque es un indicador bastante importante de cómo está la sociedad, ¿no? De cómo va la sociedad, si la sociedad va bien o va mal, o si la gente es feliz o es infeliz. Y en general siempre se ha intentado poner un límite a la información de sucesos. Ahora es más fácil que nunca porque ya ves que hay algunos asuntos que interesan, otros que no, hay que poner una perspectiva determinada y de alguna manera los propios periodistas se autocensuran. Pero claro, lo que interesa es decir que todo tiene remedio, que todo tiene solución. Se dice mucho esto de que la educación lo va a cambiar todo, luego no se invierte nada en educación, pero se dice, bueno, si educamos bien a los asesinos, pues ya no matarán. Si en una clase hay unos profesores brillantes que les dicen a los niños que matar está mal,
pues ya no matará a nadie. Esto es una absoluta estupidez, ¿no? Cualquier persona que tenga dos dedos de frente entenderá que en todos los grupos humanos va a haber siempre un porcentaje de malvados, de gente retorcida, de personas que entienden que hay un camino más corto, que no necesita tanto esfuerzo y que, bueno, sí, se llevan por delante la vida o el sufrimiento de otras personas, pero que les da exactamente igual, ¿no? Ahí están las psicopatías, están los sociópatas y está simplemente la gente que en un momento dado pues se avería, se rompe y acaba cometiendo un crimen terrible. Pero nos es más cómodo pensar que todos somos iguales, que todos tenemos sentimientos y de hecho una de las luchas que llevo yo en el podcast, en El Señor de los Crímenes, es intentar decirle a la gente que no, que a veces no entendemos lo que nos ha hecho el compañero de clase, el compañero del trabajo o nuestra pareja, porque pensamos que son iguales que nosotros, que tienen los mismos resortes, que tienen los mismos sentimientos, y no, es que hay gente que no procesa la realidad de la misma manera. Es el egoísmo que va eh, yendo al extremo y les da igual. Es que no. Y entonces, cuando uno entiende eso, es mejor gestionando las sensaciones, los sentimientos, puede ser más fuerte, es más difícil que te hagan daño. Y esto no quiere decir que no podamos empatizar con todo el mundo, pero hay que tener esa idea de que el mal existe, de que hay gente malvada y que está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos, incluso pasar por encima de ti. Es muy interesante lo que comentabas de la educación, de cómo cuando alguien comete un crimen siempre surgen voces que hablan de que quizás ese crimen se podría haber evitado si con una educación adecuada se le hubiesen dado herramientas para llevar otra clase de vida, o si se le hubiesen transmitido ciertos valores desde el sistema educativo o desde la familia. Pero no se habla tanto o incluso se está cada vez prestando menos atención a la educación de la otra parte, ¿no? De los niños, hacerles saber y hacerles conocedores de que el mundo es un lugar peligroso, de que existe el mal, de que existen malas personas. Y justo este tema ya lleva mucho tiempo abordándose. Había un psicoanalista austriaco, creo que era, que se llamaba Bruno Bettelheim, que escribió un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas y explica la importancia de esos cuentos clásicos, de cómo funcionaban para introducir al niño en esa dimensión humana completa, en la que está el bien, está el mal, está la crueldad, está, bueno, está todo lo que nos vamos a encontrar en la vida y sin embargo, año tras año vemos cómo hay una corriente de pensamiento que considera que hay que proteger a los niños de esa realidad, que hay que aislarlos de esa realidad, hacerles creer que todo eso no existe y quizás los estamos volviendo más vulnerables con esa actitud. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo tengo un capítulo del Centro de los Crímenes dedicado a los niños, porque me lo pedían, dice la gente, no sé, estamos en esa historia de que los niños son muy frágiles, que son como urnas de cristal, no corrijas en rojo porque les traumatizas, pero la vida no es así. El mundo es muy peligroso. Estamos rodeados de gente muy mala que te hace cosas terribles, ¿no? A veces voluntariamente, que estos son los malos de verdad, y otras veces involuntariamente o porque quieren algo que tú también quieres y, bueno, pues te atropellan. Entonces, claro, hay que adecuar cada contenido a la edad. Pero yo desde muy pequeño recibí información de todo tipo. Mi padre se dedicaba al mundo de la crónica negra y de los sucesos y yo pues crecí entre volúmenes del caso. Mi padre venía hablando de los asesinatos, de las violaciones y bueno, no he salido muy bien, pero digamos que tampoco estoy perturbado, ¿no? Y yo con mis hijos pues hago exactamente lo mismo. Y también les expongo a determinada violencia controlada o películas que todos hemos visto. Pues yo tengo un niño de 8 y uno de 11 y han visto La Jungla de Cristal y han visto determinadas películas, porque de esa manera también entienden que eso es ficción y que eso no se puede llevar a la realidad. Es tan fácil como ir explicándole a los niños que son muy inteligentes lo que es la vida. Y también que si un día pues alguien les insulta en clase, no tienen que deprimirse ni venirse abajo. Que si uno suspende, pues se levanta, porque la vida es caerse y luego levantarse. Si no hacemos esto, de la manera que estamos haciendo ahora las cosas, lo que ocurre es que cuando un niño se enfrenta a cualquier contrariedad,
se encuentra sin armas, no sabe qué hacer. Cuando le quitan el bocadillo en el recreo, dice, bueno, ¿y esta persona por qué lo hace? Si somos todos bonitos y buenos y vamos en el mundo de los unicornios, pues resulta que es que hay gente que tiene otras circunstancias, que tiene otra manera de ver el mundo y que es capaz de hacerte daño a ti, por supuesto, para quitarte el bocadillo. Si tú lo sabes, a lo mejor te quitan el bocadillo, pero lo procesas de otra manera. Y esto creo que es fundamental. Y como tú muy bien dices, los cuentos, las leyendas, las tradiciones son fundamentales. No olvidemos que los crímenes iban los ciegos de pueblo en pueblo relatándolos, contándolos para que la gente los oyera. También los niños. No hace tanto tiempo, cuando en España había pena de muerte, los padres llevaban a los niños a ver las ejecuciones. Y Sí, cuando les aplicaban el garrote vil a los reos, les daban una colleja y les decían, si tú no te portas bien, si no haces lo que hay que hacer, puedes acabar ahí. Fíjate qué duro, ¿no? Yo tampoco digo que lleguemos a este extremo, sí, pero lo entre veo esto, excesivo, ¿no? sí, El quizá llevarlo un a ver poco, una pero ejecución. entre esto y decirles que, bueno, todos los problemas se pueden solucionar con besos y que si un día te suspenden, pues esto es un fracaso terrible, entonces no le puedes poner la nota numérica. Incluso ahora hemos visto que estudiantes de medicina se estaban diciendo que lo que iban a hacer era decir que si estaban aprobados o suspensos, pero no poner una nota numérica porque esto puede afectar a los estudiantes de medicina. Es que yo tiemblo, ¿no? O sea, de verdad, un médico que luego le va a decir a un señor que se va a morir, Ya. tiene ese trauma de que a lo mejor le pueden poner un número y ese número 5 o 25 le traumatiza frente al otro que saca un 6,5. O sea, es todo una cosa donde estamos además expuestos a guerras por todos lados, el fin del mundo, el meteorito que viene y tal. Es todo como happy, happy, que es absurdo, ¿no? Especialmente para la gente que nos dedicamos a estar con los pies en el suelo viendo lo que ocurre todos los días, el aumento de la delincuencia que es imparable. Hablaba hace poco en un podcast con el profesor Tony García Arias de cómo ha aumentado la violencia entre los menores, cómo se ha normalizado, cómo se queda para pegarse delante de una cámara. Y todo esto choca con el, oye, los profesores vamos a darles besos a los niños, porque el otro día es que uno suspendió y le dije, tienes que mejorar y se puso a llorar y me vino el padre, oye, no le hables así a mi hijo. Bueno, una cosa de verdad absurda porque estamos contraponiendo dos situaciones que lógicamente van a colisionar. Es decir, tu hijo metido en una urna de cristal con un mundo que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Tiene todos los peligros, todas las cuestiones que te pueden ocurrir, los rivales que van a luchar por todo lo que tú quieres, absolutamente imposible conseguir un trabajo, una casa, una vivienda, o sea, un mundo de frustraciones. Y en el Eso colegio, es. en el instituto, te preparan para que tú eres maravilloso y que, bueno, pues si te va mal la vida, pues todo el mundo te va a abrazar y no sé, o sea, quiero decirte que para mí es importantísimo exponer a los niños desde pequeños poco a poco a la realidad, a los problemas, a los peligros, decirles que por supuesto ahí están sus padres, sus amigos, su familia, vínculos que hay que hacer mucho más fuertes. Esto se ha ido denostando, pero por supuesto, esos círculos son fundamentales. Tu familia, tus amigos, Ujú. tus profesores, todo esto es evidentemente vital para que tú te formes y para que desarrolles una serie de herramientas que vas a tener que usar porque te van a insultar. Te van a pegar seguramente alguna vez, por desgracia. Vas a jugar al fútbol y te van a golear. Esta es otra cosa, ¿no? Que sabes que está el debate siempre sobre la mesa de Sí. si, oye, cuando te meten 7-0 o 10-0, si hay que terminar el partido porque esto es demasiado duro. Y yo le doy la vuelta. Yo creo que eso es maravilloso, es lo mejor que te puede pasar en la vida, que te metan 15-0. A mí me los han metido. También he ganado alguna vez 15-0, pero vamos, te meten 15-0 y te vas a tu casa y dices, pues hay que mejorar. Hay que mejorar porque nos han dado una paliza. No pasa nada. ¿Qué ha pasado? No pasa nada. Si precisamente el deporte tiene eso, y hay que decirle a los niños que lo más normal en la vida es perder. Lo que te va a pasar Y en la vida es que vas a fracasar también. perder. Vas a buscar una Ujú. pareja y no la vas a conseguir. Vas a intentar un trabajo y no lo vas a lograr. Pero al final, con esfuerzo, puedes conseguirlo. Y puedes conseguir todo lo que tú te plantees dentro de tus posibilidades. Y hay que también saber medirse, ¿eh? Que esto también no. Tú mides 1,40 pero vas a llegar a la NBA. Pues mira, probablemente no. Y cuanto antes lo asumas, mejor.
porque podrás ver qué potencialidades tienes, porque igual no puedes jugar en la NBA, por ejemplo, yo no puedo, porque mi altura no me lo permite, pero puedo hacer otras cosas. A lo mejor escribes maravillosamente bien, o comunicas muy bien, o yo qué sé, eres un pintor estupendo, ¿no? O lo que sea, ¿no? Un ingeniero, un arquitecto, lo que te apetezca, lo que quieras ser, o un electricista. Ujú. Pero bueno, y en eso también está la felicidad. Paco, hay una cosa que me genera curiosidad y es sobre la gestión emocional de lo que haces. Porque tu día a día es ver escenas del crimen, cubrir juicios en los que no siempre se hace justicia, ver los testimonios de víctimas, de testigos. Entonces, ¿todo esto que haces tiene un costo emocional para ti? ¿O tienes alguna estrategia para que esa oscuridad que al fin y al cabo te rodea en tu día a día no te acabe calando? No, no, no estás curado de espanto nunca, pero te diré que para mí es un acicate, es todo lo contrario. Yo siempre digo que el mal existe, pero los buenos somos más. Y somos muchos más. Lo que pasa es que la mitad estamos atontados. Lo que hago yo al ver lo peor de nosotros mismos es apreciar todo eso bueno que hay en mucha gente. Las personas normalmente son buenas, de toda condición, de todo color, de toda procedencia, los hombres, las mujeres, los niños, normalmente son buenos, Ujú. buenos. ¿Qué significa ser bueno? A mí me basta con que no seas malo. Es decir, y en criminología, porque esto me lo preguntan mucho, ¿no? ¿Qué es la maldad? ¿Qué es la bondad? No, no, si yo no estoy manejando grandes conceptos filosóficos. La maldad aquí es hacerle daño al otro. Y en criminología hacerle mucho daño. O sea, es decir, cometer una violación, un asesinato, un homicidio, herir de gravedad, estas cosas que no tienen ningún tipo de perdón. Porque sí, todo el mundo se puede equivocar y todos tenemos un pequeño lado malo y puedes hacerle daño a alguien, pero ¿qué nos diferencia de los malvados? Que tú, cuando haces alguna de estas cosas, pequeñas cosas, claro, hacerle daño a alguien, pues tú te arrepientes, pides perdón, te reconcome la conciencia. Pero hay que entender que es que hay personas que no tienen esto, que es que una persona que ha violado a 20 personas, por mucho que la justicia, los psicólogos no se van a arrepentir, es su naturaleza como la del escorpión. Cuando ya han traspasado esa línea ya no hay vuelta atrás. Si tú puedes conseguir la chica que te gusta dándole un bofetón y llevándote a una cueva y tu cerebro te permite hacer eso, Claro. pues ya no hay vuelta atrás. ¿Qué vas a empezar ahora la seducción desde atrás, desde el primer momento, pedir consentimiento, tal? No, no, si es que tú eres un violador, es que ya eres un violador para siempre, ¿no? Entonces, esto hay que entenderlo muy bien. Pero yo lo que veo luego es las cosas maravillosas de la vida, ¿no? Como cómo te puede emocionar una persona que se sacrifica por otra, ese bombero que entra en una casa sabiendo que puede morir y tratando de salvar a alguien, o ese policía que se pone delante de un tipo con un cuchillo y se interpone entre asesino y víctima, ¿no? O esa persona normal que simplemente tiene un detalle desinteresado con otra, ¿no? Estas cosas son verdaderamente emocionantes cuando ves hasta el punto al que pueden llegar los malvados. Lo que haces también, de algún modo, tiene cierto paralelismo con lo que hace un detective o, bueno, un policía, que es tomar todo lo que puede de información, de pruebas, de testimonios y darle forma a todo eso para tratar de conocer la historia, la narración de lo que ha pasado, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo es investigar sin ser detective? Bueno, ahí están las fuentes, ¿no? Los periodistas trabajamos con fuentes y hay una cosa que ya se hace cada vez menos, que es ir al lugar de los hechos. Esto es lo primero, ¿no? Ir allí y preguntar si es necesario puerta por puerta o intentar recabar la información desde el punto más cercano. Los familiares de la víctima, por supuesto, y después los vecinos, las personas que conozcan al agresor o agresores y demás. Y luego pues vas intentando conseguir también información de todos los que están implicados en ese proceso, ¿no? Desde las fuerzas policiales a los posibles abogados que pueden estar trabajando allí. Y luego también aportas, en el caso de los periodistas que ya llevan mucho tiempo, la experiencia que te hace ver patrones que se repiten. Por eso es tan importante informar de los sucesos, porque esto no es una cosa mágica que hacen los periodistas, sino que todos los que estamos viendo los sucesos vemos que hay cosas que se repiten, comportamientos que son el precedente de algo mucho peor.
Ujú. Yo siempre digo que cuando tú ves a los peores de nosotros, puedes sacar claves que luego tú puedes utilizar en tu vida privada. No para protegerte de los asesinos, que también, sino para ver que a lo mejor tu pareja está teniendo unos comportamientos que también tuvo Ted Bundy, por ejemplo. Pero Digo que Ted no. Bundy que todo el mundo lo conoce, Sí. pero y esto nos sirve, y también, nos ayuda a desterrar esa idea de que lo malo, solo les ocurre a los demás. Es algo que como nos pilla muy lejos, hasta que un día, pues, tienes, un caso en la familia, pues, de algo terrible, ¿no? Que ha pasado esto, ha pasado lo otro, y dices: "Claro, ¿cómo iba a pensar yo que podría ser yo víctima de una violación o de un asesinato o de un intento de asesinato?". Y esto ocurre, los demás, son iguales que nosotros, también están en circunstancias parecidas y puede ocurrir lo peor en cualquier ambiente. No nos equivoquemos, que uno dice: "No, pues yo es que vivo en un barrio bueno, en un barrio malo, o viajo a sitios siempre seguros". Da igual, te puede tocar porque esto es como una lotería macabra. Y la única manera de manejar de alguna manera esto es saberlo y tomar precauciones. Ujú. No vamos a estar seguros 100% nunca, como nada es seguro en la vida, pero sí es verdad que si uno tiene claro que la maldad existe, que hay determinados indicadores de los que hay que huir, pues lógicamente tú vas a tener mucho más cuidado al establecer tus relaciones, no solo con tu pareja, sino tus amigos, tu entorno laboral y demás, ¿no? Y esto es fundamental. Y para mí, una de las maneras más fáciles de aprender todo esto son los sucesos, los crímenes, la crónica negra, porque es que ahí estamos viendo todo esto potenciado. Para resumirlo, tenemos ahí a los grandes malvados y luego tenemos a malos de pacotilla que nos rodean todos los días. Y los malos de pacotilla son los que nos hacen daño, son las personas que nos traumatizan, son las personas que a lo mejor nos hacen sufrir de una manera que nos causa ansiedad, enfermedades mentales, y están ahí, eso que se han llamado personas tóxicas no, lo que son malvadas. Porque el mal, lo único que tenemos claro que lleva es que los demás te dan igual. Esa es la clave del mal. Porque todos pueden cometer un error, pero cuando te da igual, cuando lo repites, cuando pasas por encima de esa persona e incluso disfrutas con el sufrimiento de otra persona, pues ya no hay nada más que hablar. Eso no es, no es la circunstancia, las cosas que rodean a esta persona. No, no, es que esta persona está haciendo esto porque disfruta de esto, ¿no? Y bueno, yo creo que esto se ve muy claro en el mundo del crimen. Quiero preguntarte también sobre España en concreto. Si se cubren todos los crímenes de sangre en nuestro país o existen crímenes noticiosos y no noticiosos. Esto es una pregunta fantástica. Lógicamente no se informa de todos los crímenes ni de todos los sucesos. Se publican unos pocos, es la punta del iceberg. El gran misterio es que hace algunos crímenes muy mediáticos y a otros no. Hay muchos factores. En realidad, hay que decir que todo es multifactorial. Yo siempre digo que el crimen, pero también el periodismo. ¿Por qué vas a un lugar y a otros no? Pues hay cosas tan banales como que un hecho ocurra en verano y no hay información y resulta que todo el mundo se vuelca en eso, o que el asesino es guapo. Esto parece una tontería, pero resulta que el asesino es guapo y entonces nos interesa. O la víctima pues es muy llamativa, entonces también nos fijamos mucho más en esa víctima que en otra. ¿Por qué? Pues por su aspecto, por su procedencia, por las circunstancias en las que ha ocurrido el crimen. Piensa que también hay una parte de empatía, el espectador se interesa por determinadas cosas porque se siente cercano a una realidad. Así que es muy complicado decir por qué unos sí y otros no. Pero evidentemente el espacio es finito, no se puede publicar todo constantemente. A pesar de ahora tener todos los medios que tenemos, veremos que todos siguen las mismas pautas y hablan de los mismos sucesos. Hay o había una riqueza muy grande con la prensa local, porque los periódicos locales hacían verdadero periodismo, la gente iba a los lugares de los hechos y contaban sucesos que eran propios de una ciudad, aunque todos son propios de una ciudad, pero tú me entiendes, ¿no? A lo Sí, mejor ha sí, sí. ocurrido un crimen en Teruel y en Madrid pues no se publica. El crimen es interesantísimo, pero solo lo tratan en Teruel y entonces pues de ahí podías beber. ¿Qué pasa? Que la prensa en general se está deteriorando, cada vez hay menos cabeceras,
estas cabeceras tienen menos medios, hay menos periodistas y, lógicamente, al final todo pasa por agencia, pues si lo pasa a la agencia bien y si no, pues no nos enteramos, ¿no? Y esto también da una sensación falsa de seguridad, porque dice, bueno, no ocurre tanto, ¿no? Ha habido, ¿qué? 4 casos, 5, ¿no? Que los tengo aquí con la mano. No, no, esos son los que han saltado a la prensa, pero hay otros que no llegan a ese nivel. Y hay muchos, por ejemplo, que no llegan a ser homicidios, son intentos de homicidios, con lo cual se quedan ahí, o peleas, reyertas que están ahí y no ha sucedido lo más grave, pero a lo mejor un chico ha perdido un ojo o ha quedado tullido, ¿no? Y esto no, bueno, no se comenta, depende de cómo esté ese día la actualidad, ¿no? Es injusto, pero es verdad que también lo que tenemos que hacer los medios es tener una labor de representación. A través de un hecho concreto nos podemos proteger contra muchos otros similares. Entonces, bueno, hay que hacer una labor responsable de elección de los temas que son, debería ser el criterio, los más interesantes, los que más aportan, los que más claves pueden ofrecer a la sociedad y, bueno, pues hacer a través de esto pedagogía, ¿no? Tampoco se puede dar información de todo lo que ocurre en el mundo en todo momento, ¿no? Es imposible. Aquí estamos hablando de crímenes, pero no vas a decir todas las guerras que están ahora mismo. Estamos con la de Ucrania, que es la que nos pilla más cerca, pero ahora mismo hay muchos conflictos armados en el mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama el foco. Y por eso es muy importante que la prensa esté, ejerza. Te lo digo porque sobre el tema del crimen y del suceso, pues hay muchas corrientes. Ya te digo que hay mucha gente a la que no le interesa que se informe. Y yo siempre estoy a favor de la información. Hay que contar las cosas porque es la única manera, primero, de protegernos. Si sabemos que hay un violador en el barrio, vamos a ir mucho más protegidos, pero también de evitar el control absoluto del poder, ¿no? Tenemos que decir lo que ocurre. Y cuando uno informa de un suceso, va más allá de la víctima. Lo que estás haciendo es utilizar ese suceso para advertir de cosas que ocurren y que van a seguir ocurriendo. Así que es una labor muy importante. Ahora ya te digo que cada vez tenemos menos posibilidades de acercarnos a la realidad. Eso necesita una inversión, tiene que haber un medio que te mande, que estés allí varios días, que tengas la posibilidad de ir recabando la información y cada vez eso es más escaso. Pero desde luego te digo que es muy necesario. ¿Y crees que existe algún tema tabú para la sociedad española? ¿Algún tema que sea especialmente difícil tratar en nuestro país? Yo no diría que somos especialmente sensibles, pero en todas las sociedades hay ciertos tabúes y hay ciertas líneas rojas que se imponen de una manera un poco extraña desde, sobre todo, los poderes políticos, y hay cosas de las que no se puede hablar. Lo más llamativo puede ser el suicidio, que tú sabes que es algo que no quiere tocar nadie. Creo yo que con una falsa idea, y es esto del efecto Werther, el efecto imitación, Ujú. que, bueno, como en todo, hay parte de verdad, donde efectivamente una persona que está al límite puede encontrar el último empujón en un caso similar, pero aquí la realidad es muy clara. Las personas no se suicidan porque vean algo en la tele o en la prensa, sino porque la sociedad crea unos caldos de cultivo que hacen que estas personas sean infelices, que no puedan disfrutar de la vida, en general, pues que no estén contentas y lleguen al extremo de que se quieran quitar la vida por distintas razones. ¿Por qué nos informa? Pues porque esto es un indicador clarísimo de cómo va el mundo y cómo va el país en concreto. En España, el último dato que yo tengo es que se suicidan unos 3.300, 3.500 personas al año. Es una causa de muerte violenta muy por encima de otras, ¿no? Por Sí, encima de sí. los accidentes de tráfico y Mm. de otras cosas, ¿no? Y sin embargo no se habla. ¿Por qué? Pues por esto que te digo, no, es que si se habla, pues resulta que hay más. No, no, oiga, no se habla porque no interesa. Y eso hace que las personas que están cerca de gente que sufre, no vean con cierta velocidad que se están acercando al precipicio. No lo vemos por esto de, no, es que esto le pasa a los demás. Es que uno nunca piensa que a lo mejor un familiar se va a suicidar. Claro. Y para saberlo, lo fundamental es que tú detectes determinadas señales. Y esas señales solo las puedes conocer si te han contado otros casos.
Si te dicen, oiga, es que mi hermano empezó diciendo esto, luego no salía de su casa, luego no quería hablar con nadie, luego tal, y al final, pues aprovechó este momento para hacer esto, ¿no? Es una realidad oscura. Es el gran tabú. Pero ahora hay otros. Ahora ya has visto que, como todo está polarizado, pues hay determinados sucesos, no que no salgan, sino que se llenan periódicos si la víctima tiene unas características concretas o si los asesinos o el asesino tiene unas características concretas, y si no nos interesa porque la víctima pues no es lo que tú quieres, pues entonces ese tema se aparta, no se habla. Por ejemplo, por poner un ejemplo clarísimo, es decir, tú lo sabes ahora, cuando hay una violación en manada que se está produciendo, pues si los 5 protagonistas, como en el caso de la manada de Pamplona, son españoles, encima Guardia Civil, policía, no sé qué, tal, bueno, pues esto es lo más importante, y sin duda lo es, que ha ocurrido, se llenan todos los pero sí ocurre exactamente el mismo hecho protagonizado por 5 personas que son inmigrantes o qué tal, cuidado, porque ahí entran otros intereses cuando realmente nos tendría que dar igual. Porque a mí qué más me da que es inmigrante o que tiene color de la piel. Es que el hecho es brutal, terrible y tiene que tener exactamente el mismo castigo y el mismo seguimiento. Es algo absolutamente obligatorio porque las víctimas son todas iguales. Yo me pongo en el lugar de la víctima y digo, a ver, si yo estoy viendo que a esta chica le han socorrido de todas maneras, está todo el mundo opinando, está apoyándola y tal, ¿por qué yo, que me ha pasado lo mismo, estoy apartada, no consigo el foco mediático, no consigo explicarme o no consigo que vayan contra estas personas? Porque el foco lo que hace es que todo funcione mejor, desde la investigación policial a la judicial. No debería ser así y yo no dudo de la profesionalidad de todo el mundo, pero los medios son limitados y cuando tú tienes un sabueso detrás que está diciendo, oiga, ¿qué están haciendo ustedes? Pues lo haces mejor. Es así de sencillo. Y ese es el trabajo normalmente del periodismo, o era. Sí. Y ahora, pues es verdad que existen esas líneas, ¿no? Y los periodistas se tienen que andar con cuidado. Yo el primero, no, a ver qué dices, porque no vaya a ser que este se ofenda. No, yo siempre lo digo y me da igual a quien le ofenda o a quien no. El mal no tiene procedencia, no tiene color de piel, no tiene sexo y no tiene edad. O sea, puede haber una persona malvada que tenga 10 años o 12, aunque nos parezca increíble, pero ahí está. Bueno, hemos visto el caso reciente de Castrurdiales, de esos 2 niños que han matado a su madre, que cuando yo contaba en el podcast con sorpresa que había visto a la gente ir a socorrer a los asesinos, contando que si la madre era muy estricta, que si no sé qué. Bueno, oye, vamos a ver, son casos, cosas diferentes, ¿no? A mí, cómo educar a esta señora a sus hijos me puede parecer bien o mal, o no lo sé porque no estaba allí, pero el hecho criminal era brutal. Te acordarás, ¿no? Que Sí, 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 que horrible. bueno, De película de terror. la apuñalaron, la desnudaron, le ataron las manos, le pusieron una bolsa en la cabeza, la bajaron al coche, intentaron sacar el coche y luego se fueron tranquilamente a comer unas palmeritas. Ya con esto era evidente que aquí había un comportamiento con Raro. claras indicaciones de que estamos ante, si no 2 psicópatas, pues 2 personas muy próximas, ¿no?, a la psicopatía. Bueno, pues había mucha defensa y tal. Cuando se ha producido la condena, se ha visto en la sentencia que no solo hicieron esto, sino que además abusaron sexualmente de la madre. Ujú. Hablo fundamentalmente del condenado, del mayor de edad, porque sabes que el menor de edad no era imputable, porque tenía 13 años en el momento de los hechos y por debajo de 14 no es imputable. O sea que la participación hasta donde llega, bueno, ni se ha investigado y da igual. Da igual. El culpable es el mayor, que tenía 15, que bueno, que lo curarán con abrazos y besos. Pero la Pobre realidad es que la Felipe. maldad, ahí está, la maldad está ahí. O sea, es que hay gente que es, llámalo como quieras, pero hay personas que son malvadas, que son retorcidas y que da igual. Y aunque las estadísticas están ahí y te pueden decir, bueno, pues es que ahora están delinquiendo más estos o menos estos. Sí, de acuerdo, pero la labor del periodismo es contar lo que ocurre y decirte a ti, oye, a ti te puede tocar, ¿vale? Te puede pasar. Es un porcentaje pequeño, pero te puede suceder. Y a ti te va a dar igual quién te mate. Es que, y te puede pasar que sea blanco, que sea negro, que sea chino, que sea, te puede, da igual, porque no hay alguien mejor que otro. El crimen siempre es multifactorial y hay que estudiar cada crimen. Y efectivamente hay aspectos culturales que pueden afectar. Pues si tú no respetas a las mujeres, pues lógicamente es más probable que les hagas daño. Esto es así.
Pero luego hay otros factores y no podemos decir, no, es que nosotros somos buenos y los otros son malos. Ahora el discurso este anti-inmigrante, no, es que los inmigrantes, sí, sí, los inmigrantes vienen algunos que son delincuentes y te matan y te violan y no respetan a las mujeres y lo que tú quieras. Otros muchísimos son personas excelentes, te lo digo yo que vivo en un barrio absolutamente multicultural donde hay gente estupenda de todo tipo, de todo tipo. Y también gente muy malvada de todo tipo. Entonces, la labor es explicar las cosas como ocurren. Oiga, pues mire, ha pasado esto. ¿Y cómo es el señor? Pues el señor era este, un señor, pues aquí del barrio de toda la vida. O era un señor que sí, vino de tal país y resulta que apuñaló a este. ¿Por qué? Pues porque allí están acostumbrados a sacar las navajas y aquí pues no estamos acostumbrados a defendernos con navajas. Pues también ocurre. Todo esto indica que se han establecido unos tabúes, efectivamente, que te impiden hablar con claridad de las cosas. Porque si, y a mí me pasa en el podcast mucho, porque no contento a nadie. Si digo determinada cosa, pues salen unos diciendo, no, no, pues, por ejemplo, esto que acabo de decir, pues habrá gente que le parezca bien, le parezca mal. Uno dirá que sí, que he dicho los inmigrantes, pero es que los inmigrantes son los culpables de todo y hay que expulsarlos, con lo cual. Y otros dirán, jolín, ha sido un comentario un poco racista, porque de alguna manera has dicho que algún inmigrante puede matar. Pues sí, oiga, es que algún inmigrante puede matar y la mayoría no. Y algún español puede matar, español de nacimiento, quiere decir, cultural y demás. Puede matar también, Sí, pero totalmente. eso no significa que seamos ni buenos ni malos. Yo digo que hay que juzgar el hecho criminal, lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido. ¿Qué ha hecho usted esto? Me da igual. Y no, es que yo soy, me da igual, sus no, yo soy pobre, me es indiferente, y el otro es rico, y el otro es medio pensionista, me da Claro. igual. No, y mi color de piel, sí, sí, pero da igual, que me da igual que seas blanco, que seas negro, que seas marroquí, que seas chino, me es indiferente. Tú has cogido y has descuartizado a tu mujer, pues al trullo, ¿no? Quiero decirte que es tan sencillo como eso. Yo, como periodista de sucesos, no comprendo dónde está el problema. Yo siempre que he ido a un sitio, me he informado, he visto lo que ha ocurrido y lo he intentado contar. Y ya está. Y hay algunos elementos que se pueden tener en cuenta, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, esos son, yo creo, los tabúes que hay, pero no solo es en España, es algo que se ha ido extendiendo. Lo que pasa es que nosotros lo tenemos que trabajar también aquí, ¿no? En la presentación, Paco hacía mención a que eres una de las caras más reconocibles de algunos de los programas de más éxito de España. Y te quería preguntar en concreto por Horizonte y Cuarto Milenio, que eres, bueno, estás desde el principio, creo, ¿no? En ambos. ¿Por qué dos programas con una fórmula aparentemente tan sencilla son una anomalía en la televisión a pesar del éxito que tienen, ¿no? Y fórmula sencilla me refiero a que yo percibo dos cosas claras de los programas que son fácilmente replicables. Una es un criterio propio en cuanto a lo que es importante e interesante. Y, por ejemplo, vemos en Horizonte que se abordan temas que en otros canales pues ni se mencionan, ¿no? Y el otro es escuchar con respeto a todo el mundo. Algo que parece obvio y de sentido común, pero que no es tan habitual en la televisión actual, ¿no? Estamos acostumbrados a programas en los que se lleva a alguien para intentar que cuente algo que no quiere contar, para lanzarle algo para que dejarlo en evidencia. Y sin embargo, en Cuarto Milenio y Horizonte, y bueno, diría yo que viene ya desde Milenio 3, se ha creado un espacio en el que los invitados van allí sabiendo que se les escuchará con respeto y que pueden sentirse cómodos. Pues es una buena pregunta. Debería ser algo generalizado, pero claro, nosotros hemos comprobado cómo cuidado con salirse del camino marcado, ¿no? Porque tú sabes que ha habido una campaña importantísima Sí. contra Horizonte y en concreto contra Iker Jiménez y Carmen Porter por decir lo que creían que tenían que decir y por ir al lugar de los hechos cuando ocurrió algo gravísimo. A mí se me caían las lágrimas y me ponía en la posición de todos estos valencianos, compañeros, amigos, familia, que de repente ven que su mundo queda destruido por una catástrofe nunca antes vista con esta magnitud y nadie iba a socorrerlos, ¿no? Ahí tenemos el discurso de Posteguillo diciendo que no llegaba nadie. Y es una cosa increíble porque en un país como el nuestro, en el que todo parece ir bien, resulta que un día tienes una gran catástrofe y no aparece tus conciudadanos a ayudarte. Bueno, perdón,
sí es verdad que los conciudadanos aparecieron, ¿no? Todas esas personas que fueron a colaborar. Me refiero a las fuerzas del Estado, ¿no? Lo que todos construimos juntos, lo que son la policía, los militares, los bomberos. Oye, hay determinados lugares muy dañados donde tardaron muchísimo en llegar y esto es objetivo. Sí, luego están las cosas de los políticos que, bueno, para quien le interese, estupendo. ¿Quién tiene más responsabilidad, este o el otro? Bueno, pues eso que lo dirima quien necesite dirimirlo, ¿no? Para mí, el fracaso global es absoluto y claro, allí el programa se metió porque Iker es así, siempre ha sido así, a veces se excede, incluso él mismo lo dice, porque es que fue él en persona, e incluso ha estado llevando ayuda, cosa que, oye, ya va más allá del trabajo de un periodista, pero se implicó. Y claro, esto no se lo perdonaron. Y dices tú, ¿por qué no todos los medios son así? Pues no lo sé, porque hay unos poderes muy fuertes oye, te dicen, aunque no sea con palabras, por dónde tienes que ir. Y entonces, si no vas por ahí, pues te amenazan con quitarte el programa. A Horizonte han estado a punto. En el sentido que tú hablas, yo también me siento muy orgulloso de estar donde estoy, de colaborar donde colaboro, porque lo primero es lo que tú has dicho. La labor del periodista principal es escuchar a la gente en cualquier ámbito, da igual que sea los ambientes misteriosos donde alguien te relata lo que le ha ocurrido y no puede encontrar explicación, o ir a un lugar donde ha ocurrido una catástrofe, escuchar a la gente, a las personas que están allí, si necesitan ayuda, si les han atendido o no, por supuesto, también acercarse a los lugares donde han ocurrido los crímenes, los sucesos, que es quizá mi vocación más grande, y tratar de escuchar lo que dicen las víctimas, lo que dicen los investigadores, las personas que están ahí trabajando. Se trata de escuchar y ya está. Y en esto del debate político, pues se trata de lo mismo. Oiga, usted venga, diga lo que a usted le parezca, de acuerdo con sus convicciones, y transmítalo como usted pueda, porque hay gente que tiene más sensibilidad y otra que lo dice de manera más bruta, pero que no pasa nada. Usted opina esto, yo opino lo otro y se acabó, ¿no? Y cada uno a su casa. No traslademos esto a la sociedad donde la gente empieza a pelearse por sus motivos, por sus razones políticas y tal. Oiga, que a mí es que me da igual, si es que me importa tres narices lo que usted piense. Si yo pienso esto, pero tampoco estoy seguro, porque yo no soy profesional de la política, al menos que uno esté a sueldo de un partido, pues oye, yo tengo opiniones encontradas y hay cosas que tal, y a lo mejor pues tú me dices, pues Paco, yo creo que esta cosa que estás tú diciendo, pues no es así, yo creo que se podría luchar contra esto de otra manera. Ah, pues yo te diré, pues a lo mejor tienes razón. Yo lo que pienso es, yo de lo que te puedo a lo mejor decir algo es de mi experiencia profesional, que ya llevo 25 años, quizá algunos más, pero bueno, digamos 25, yendo a los lugares de los hechos, hablando con la gente y te puedo decir, pues hombre, yo después de haber hecho no sé cuántos reportajes y hablado con tantas personas, me da la impresión de esto. Y con todo me puedo equivocar naturalmente, ¿no? Entonces, no entiendo por qué hay que seguir unas directrices cuando el periodismo precisamente tiene que ser incómodo, porque a veces diré cosas que van a favor de determinada persona y otras veces diré cosas que van en contra. ¿Por qué? Pues porque nadie es exactamente igual y hay cosas en las que tú y yo podemos estar de acuerdo y otras en las que tengamos discrepancias. Eso es lo natural. Pero como lo que hemos convertido en normal es que si no estás conmigo, estás contra mí, incluso en el mundo del crimen y del suceso, pues ya imagínate. Y quizá la gente, después en concreto de la persecución a Horizonte, se ha visto mucho más, pero quizá las personas se han acercado a esto porque perciben que aquí, pues todo el mundo dice lo que le da la gana. Y de hecho te diré que si no vienen personas todavía más controvertidas a Horizonte, muchas veces, es porque no quieren, porque son invitadas. Pero yo te lo digo que yo trabajo aquí y esto, como estamos aquí entre amigos, te lo cuento, que muchas veces llamas a personas determinadas para que vengan al programa y no te contestan. Ya no es que te digan que no quieren venir, sino que no te contestan porque no entienden que no pueden estar ahí o que no quieren o lo que sea. Ni siquiera dicen, oye, pues Paco, muchas gracias por la invitación, pero no me veo yo en ese foro, no me interesa. Bueno, pues siempre ha habido lugares donde estás más cómodo y otros donde no. Pero claro, la gente se sorprende cuando viene a Horizonte y ve que es que tú dices lo que te da la gana. De hecho, ahí iba también, porque claro, tú hablabas también del equipo y de todo esto. Ujú. Tengo que decir
que dentro del equipo hay diferentes sensibilidades. O sea, esto no hay ningún pensamiento único. Ni siquiera estamos todos de acuerdo con Iker en muchas cosas. Es lógico, ¿no? Ni él con nosotros. Pero lo que hay es una sinergia, hay una serie de ideas que se ponen, que se tal, él es el director, toma las decisiones, y claro, Iker se sienta allí con unas personas en el plato y con unas pues coinciden algunas cosas y con otras no coincide y con otras regular, y la gente lo que tiene que entender es que Iker en concreto es una persona absolutamente libre, que hace lo que le da la gana, piensa como le da la gana, lo dice delante de las cámaras, que eso tiene un gran valor, es capaz de pedir perdón, incluso aunque nadie le haya pedido que lo haga, es decir, yo, pues oiga, pues tiene usted razón, cosas que son extraordinarias y yo creo que eso la gente lo percibe. Luego, claro, uno está en su casa y dice, pues yo no estoy de acuerdo con Iker Jiménez o con el programa que hace, o pues eso faltaría. Es que eso es lo bonito de esto, eso es lo que a nosotros nos gusta de nuestra democracia y de todo, ¿no? Que tú puedes ver ese programa y el contrario y el de más allá y que todos existan, ¿no? Y coexistan. Pero ojalá hubiera foros más, de manera más frecuente en los que todo el mundo pudiera decir lo que le diera la gana, sin temor a la cancelación, a que te persigan, a que te insulten, a campañas en las redes sociales. No, oiga, no, diga usted lo que quiera y nosotros pues le afearemos o le diremos que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿no? Es lo normal. Yo de hecho, mira, una de las cosas, para tampoco extenderme, que yo tengo en el podcast, que todo el mundo lo sabe, es que yo contesto a todo el mundo, a todo el mundo. Yo contesto a todo el mundo, lo puedes comprobar si No quieres, son puedes pocos ir. los seguidores. Bueno, pues son unos cuantos, no se cuentan con la dedo de una mano, ¿no? Pero vamos, yo, si me escribieran todos, a lo mejor pues tendría que pasar tardes enteras contestando. Pero yo creo que es de recibo. Mientras pueda hacerlo, lo haré. Y contesto a todo el mundo, al que le parece bien y al que le parece mal, porque se ha tomado la molestia de venir y hacer un comentario, escribirme una cosa, y pues yo contesto. Cuando tengo algo que contestar, pues intento argumentarlo, y si no, pues digo, oye, pues muchas gracias por tu comentario o por darme tu punto de vista, Ujú. porque todo es válido. Es que es así de sencillo. Entonces, bueno, esa es la actitud que sobre todo creo que tiene que tener un periodista, porque ¿quién tiene la verdad? O sea, ¿quién es la persona que controla todos los datos? Es muy difícil. Entonces, bueno, lo tratamos de hacer lo mejor posible en todos los ámbitos, ¿no? Yo donde tengo el control absoluto es en el podcast, ¿no? Donde soy yo mismo y donde yo tomo las decisiones y demás. Pero cuando uno forma parte de un equipo, pues también ocurre esto, ¿no? Que a veces, pues, estás más contento con cómo ha quedado todo, a veces menos, a veces dices, joder, qué barbaridad ha dicho este y qué otra barbaridad ha dicho el otro, ¿no? Pero es que eso forma parte también de la sociedad y de todo, ¿no? Y tiene que estar representado. El que uno diga una cosa, un exabrupto, una cosa, siempre dentro de las reglas básicas, ¿no? Del no ofenderse el uno al otro, ni tal. Ya habrás visto que una de las cosas que sí que caracterizan el programa es que siempre hay muy buen ambiente. Cuando termina el programa, incluso la gente que parece que se han estado encontrando, ¿no? En directo, luego se dan un abrazo, están ahí riéndose, no se van a poner de acuerdo nunca, pero bueno, eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo que tendríamos que transmitir. Por favor, no os peleéis unos con otros, no os ofendáis. Bueno, a mí es muy difícil ofenderme, esto es otra de las cosas que creo que te enseña el crimen, ¿no? No os ofendáis, no os enfadéis, especialmente con la gente que os quiere, con vuestros familiares, con vuestros amigos. Me da igual que sean de izquierdas, que sean de derechas, que sean de un equipo de fútbol o del otro. Es indiferente, porque al final la vida nos une en lo esencial, y es que la mayoría de nosotros somos gente buena que quiere hacer el bien a los demás. Y el resto, pues bueno, los malos contra los malos, todo, claro, pero todos juntos. En todos estos años, ¿algún caso te ha quitado el sueño? ¿Cuál es el caso que más te ha impactado? Pues mira, para serte completamente honesto, el sueño no. No porque se activa una cosa, yo creo que le pasa a todos los periodistas, no solo a mí y con los casos concretos estos que igual son más sensibles. Se activa el modo trabajo y tú estás en el modo trabajo y hay cosas que te afectan menos. Si no, pues no podríamos haber hecho cosas como lo que me tocó a mí, ¿no? Yo estuve en el 11M, por ejemplo. Estuvimos allí a los pocos minutos de haber estallado los trenes y es algo que es imposible de soportar para un ser humano. Pero el modo trabajo te protege. Es como le pasa a los compañeros operadores de cámara, ¿no? Que ellos miran a través del visor y a través del visor son capaces de soportar cualquier cosa. Pero si llegan allí mismo
sin la cámara, pues te derrumbas, ¿no? Pues esto pasa un poco lo mismo. No me han quitado el sueño porque además yo soy muy consciente de mi vocación y creo firmemente en que el periodismo de sucesos hace un bien a la sociedad, con lo cual es un pequeño sacrificio que supone estar siempre cerca del dolor, que también es muy gratificante el poder ayudar, el poder consolar, el poder empatizar con las personas que sufren, ¿no? Cuando se hace bien. También he sido testigo de malas praxis, ¿no? Pero bueno, como todo en la vida, hay gente que hace las cosas bien, hay gente que hace las cosas mal. Y oye, si digo que los buenos somos más, es verdad, pero también los periodistas hay gente malvada, ¿eh? No nos salvamos. Aunque la gente piense que Seguro hay, somos todos ¿no? maravillosos, irónicamente, claro, porque el pensamiento general es que los periodistas pues, son malvados y que se venden y demás, ¿no? Lo cierto es que cada uno de nosotros intenta hacer lo que puede dentro del ambiente que hay y de los medios que hay, los poderes que hay, y ojalá todos pudiéramos fundar nuestro propio medio y tener nuestro propio control y nuestro propio impulso económico, ¿no? Esto cambiaría muchas las cosas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que si te tengo que decir un caso, Ujú. yo creo que el caso en el que más me he involucrado, pues es el caso del asesino de La Baraja, por pura casualidad, ¿eh? Yo empecé a cubrirlo con la muerte del portero de la calle Alonso Cano, porque me tocó, yo estaba en el programa de María Teresa Campos y me tocó ir allí a grabar unas imágenes y hacer un pequeño reportaje sobre lo que había ocurrido. Delante de su Y hijo fue, ¿no? delante de su hijo, sí, 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 sí. Ujú. Estaba tomándose un colacao y en este caso en concreto el asesino puso de rodillas al este hombre, a este pobre portero, le dijo: "Por favor, póngase de rodillas", porque él decía que había que ser educado, aunque uno fuera asesino, hay que ser muy educado. Es el humor negro del criminal y le apuntó a la cabeza delante del niño, disparó y se encasquilló la pistola, es decir, no salió la bala y tranquilamente, ante el terror de este hombre, hay que imaginarlo, porque lógicamente él no nos lo puede contar, pero desarmó la pistola, la volvió a armar y le disparó. Este fue el primer crimen y nadie podía sospechar que era el primero de una serie de crímenes que iban a aterrorizar a la ciudad de Madrid. Y después fui yendo a todos los espacios donde ocurrieron los hechos. Y finalmente, pues cuando él se entregó de aquella manera tan llamativa, diciendo soy el asesino de La Baraja, allí borracho como una cuba, la Fue policía ya, de ¿no? Puerto Llano, pues pude asistir al juicio a todas las sesiones, esperando que él pues intentara explicarse, porque sabes que primero se entregó, dando datos que no conocía nadie más que el asesino, Ujú. y después, cuando llegó al juicio, dijo que era inocente y que le habían explicado todos los datos, porque si no se declaraba el culpable, pues iban a ir a por su hermana, una serie de cosas absolutamente increíbles, ¿no? Y bueno, pues estábamos todos deseando que dijera algo. No habló al principio del juicio y, como sabes, antes de cerrar el proceso, pues el acusado puede volver a hablar, decir algo. Nos había dicho la abogada de oficio que sí, que iba a hablar y que por fin iba a dar explicaciones, y ahí estuvimos hasta el final y claro, como todos los malvados retorcidos, pues no la jugó y tampoco hizo ningún tipo de declaración al final. Con lo cual, bueno, pues estuve muy cerca de este tema y además tuve un incidente dentro de la Audiencia Provincial de Madrid porque yo me coloqué mal, como siempre, en los pasillos y cuando subieron al asesino, lo subían dos policías, ¿no? Sujetándolo de los brazos para meterlo en la sala, pues yo estaba en medio y entonces me tuvieron que apartar y casi choqué con el asesino de La Baraja, comprobando que es un tipo muy alto y que tiene una mirada escalofriante, o al menos eso es lo que me pareció a mí. Así que fue un caso completito que nos demuestra que alguien, por pura maldad, puede hacer cosas terribles en tiempos muy recientes y en una ciudad como Madrid. Además recuerdo que no seleccionaba a las víctimas con ningún criterio claro, ¿no? Que las elegía un poco al azar o según le venía. Era muy complicado, de hecho, algunos periodistas se arriesgaron a hacer algunas hipótesis que creo que hicieron mucho daño. Por ejemplo, se hizo aquella hipótesis de que estaba matando, rellenando una estrella de 5 puntas, con lo cual incluso se dijo dónde iba a actuar a continuación. Y realmente tiene muchas aristas y es un tema muy interesante porque cuando se entrega, por ejemplo, a Alfredo Galán, el asesino de La Baraja, estaba trabajando la policía con la hipótesis de que eran varios tiradores, por lo menos dos, porque había una diferencia sustancial entre unos crímenes
en los que parecía un militar entrenado capaz de montar y desmontar la pistola y tal, y en otros casos, como por ejemplo el ataque en Tres Cantos, donde no muere la víctima, pues dispara, le vuela la cara a un chico, cuando va a disparar sobre la chica se encasquilla y se asusta y se va. Deja allí a este muchacho que sobrevivió, pero a costa de pasar un calvario hasta que pudo recuperar el funcionamiento de la mandíbula y demás. Bueno, pues esto indicaba que podía haber varias personas, pero hizo varias declaraciones muy sorprendentes que nos ayudan mucho a entender la mente criminal. Por ejemplo, dijo que para matar no hacía falta ser malo, que se puede ser bueno. Entonces, y él se lo creía, ¿no? Y luego también decía que la única vez en la que sintió algo fue una vez que iba en el metro y que escuchó a varias personas hablar del asesino de la Baraja, ¿no? Y él decía, vaya, es increíble lo cerca que uno puede tener a un asesino y no darse cuenta, ¿no? O sea, fue consciente de que él, siendo el asesino, estaba cerca de otros y dijo, anda, a mí también me podría pasar que yo estuviera cerca de un asesino y no me diera cuenta, ¿no? Son estas cosas que llaman mucho la atención de cómo funciona la mente de un malvado. Este hombre simplemente salía a matar porque le apetecía, se le ocurría y ya estaba, y él explicó que realmente buscaba esa sensación fuerte que no le había dado su vida, porque él nunca había sido, él creía que era alguien y nunca se había sentido así. De hecho, pues se metió en el ejército pues porque pensaba a lo mejor que iba a ser Rambo y no, porque el ejército pues lo que hizo con él fue ir a labores humanitarias, estuvo por ahí en Bosnia y cuando vino aquí pues harto de no haber sido Rambo, dijo, bueno, pues ahora por lo menos voy a descansar, que tenía vacaciones, y le mandaron a limpiar chapapote, ¿no? Había pasado lo del Prestige y se fue para allá. Y claro, eso fue la gota que colmó el vaso de su paciencia. Allí tuvo un incidente, sacó a una mujer por la ventanilla, pues estaban allí como moviendo el tráfico y demás, y sacó a una mujer por la ventanilla y eso pues fue el principio del fin, porque le trajeron aquí, le diagnosticaron. De hecho, hubo una estudiante de psicología del PIR, ¿no? El equivalente al MIR, Psicología. que dijo que este hombre era muy peligroso, nadie le hizo caso, se licenció del ejército, empezó a vivir con su hermana y al poco tiempo comenzó a matar con una pistola precisamente que se había traído de Bosnia, una Tokarev del 7,62 que llevaba curiosamente una estrella de 5 puntas en la empuñadura y bueno, Casualidad. gracias a ese arma y a esa bala es como pudimos saber, o la policía en concreto pudo saber, que todos esos crímenes, incluido el del portero, pues Ujú. estaban ligados, porque ya sabes que había algunos que tenían su carta y otros que no. Y sobre esto también hay varias teorías, pero la más aceptada es que él se encontró en Alameda de Osuna, donde mató a un chico que salía a trabajar en el aeropuerto, en una parada de autobús. Allí de casualidad había una carta, el as de copas, y como eso tuvo mucha repercusión, pues a partir de ese momento empezó a dejar una carta. Paco, después de una carrera dedicada a la crónica negra, imagino que no hay lugar para la romantización del crimen y del criminal, ¿no? Algo que por otro lado parece muy habitual en otras culturas o en otros países como Estados Unidos, en los que el asesino en serie casi se convierte en un mito. Sin duda, porque los malvados ejercen una fascinación y a veces es mal entendida. En Estados Unidos es sorprendente cómo Ujú. se vende merchandising, ¿no? De los asesinos en serie. Incluso yo encontré una página donde se vendían muñecos perfectamente detallados de algunos asesinos en serie, ¿no? Hay que explicar que no hay nada bonito en ser un asesino en serie. Esta gente son gente averiada, rota. Es como, pues no sé, que si te gustan los coches, pues te encantará un coche que no tuviera ruedas. Esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, hay fenómenos que apelan a nuestro interior y no podemos controlar, como esto de la iristofilia, ¿no? Las mujeres que se sienten Sí. atraídas sexualmente por gente malvada, violadores, asesinos, y ocurre de una manera, yo creo, que poco racional, que lo que estamos haciendo es reaccionar de una manera instintiva, porque a veces se asocia pues, el violento, el asesino, el violador con alguien fuerte, cuando mi experiencia es todo lo contrario.
Los violadores y los asesinos son gente rota que no es capaz de vivir en sociedad, no se puede adaptar, no puede conseguir los objetivos que busca utilizando su inteligencia o su forma de ser, y entonces utiliza la violencia. Algo que es muy sencillo de hacer cuando te enfrentas a personas desprevenidas o que no tienen tu nivel físico, ¿no? Es muy fácil de repente decir, oye, pues voy a ir contra niños o voy a ir contra mujeres, yo que peso 150 kilos, ¿no? Eso no tiene nada de valentía, no es más hombre el violador, que esto es algo que también hubo que desterrar, porque durante algún tiempo en la criminología se decía que los violadores eran personas que tenían mucha necesidad sexual, ¿no? Y eso les llevaba a violar. No, no, oiga, no tiene nada que ver. Algunos violadores tendrán más, menos, pero muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, ni siquiera pueden tener una erección de manera normal. Son gente averiada, rota, que no tiene ese lado afectivo fundamental para mantener una relación con otra persona, ya no sexual, sino cualquier tipo de relación tiene que tener afecto. Lógicamente, el violador no puede empatizar con la víctima. Entonces, son gente rota. ¿Cómo vas a admirar eso? Pero efectivamente ocurre y ahí hablamos también de la mala praxis y de cómo uno tiene que afrontar esto. ¿Qué utilidad tiene hablar de un crimen o de un asesinato? Pues, oye, prevenir a la gente, explicarle que los malvados están, que por supuesto lo que les está pasando es normal porque los malos están a su alrededor, que no es culpa de esa persona y que, mira, como ejemplo tienes a este asesino o este violador que es el grado máximo de tu pareja. Tu pareja está aquí, puede llegar aquí, pero es que Ted Bundy ya estaba aquí, ¿vale? Y antes estuvo ahí. Y había cosas que demostraban que podía llegar hasta ahí. Entonces, esa es la utilidad. Ahora, si tú haces un espectáculo y dices que al final, pues el asesino tenía sus circunstancias, ¿no? Que nadie es bueno ni nadie es malo, sino que fíjate este hombre que tuvo esta vida tan difícil, ya, y el que tuvo la vida fácil y se convirtió en un asesino igual que él, ¿ese qué? Ah, o sea, que hay algo de elección, ¿no? Entonces, el que ha elegido el mal a mí no me genera ninguna simpatía. Y yo creo que es algo que hay que transmitir. Pero también ahí tenemos que entonar el mea culpa, los periodistas, los documentalistas, los directores de cine, que a veces romantizamos al malvado, ¿no? Siempre se ha dicho que si es muy inteligente, que si no sé qué. No, no. Oiga, vamos a romper una lanza. Los asesinos son menos inteligentes de lo normal y por eso optan por el crimen. Paco, podría escucharte horas y horas. Bueno, y de hecho lo hago y lo voy a seguir haciendo porque soy seguidor del Señor de los Crímenes, el podcast que haces. Pero te despido aquí y me quedo de todo lo que hemos hablado con esa reflexión que haces sobre que el mal no hay que ocultarlo, esconderlo y mirar hacia otro lado, sino todo lo contrario, ser consciente de que está ahí para poder protegernos de él. Paco, hasta la próxima, muchas gracias y que sigamos viéndote en la tele muchos, muchos años. Ya sabes dónde estamos, amigo. Te deseo toda la suerte del mundo y ojalá que poco a poco vayamos haciendo un mundo mejor.